¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo tan especial, tan hermoso de poder compartir la palabra del Señor. Hoy nos convoca el libro de Juan, capítulo 15, versículo de 1 al 17. Jesús, la vid verdadera. Antes de comenzar, le invito a que oremos juntos para iniciar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, poder compartir, Señor, tu palabra, que es el alimento para nuestra vida espiritual, Señor, que es alimento, Señor, día a día para poder conocerte más, Señor, para poder que usted guíe, Señor, nuestro corazón y nuestra vida, y que sea su palabra luz, Señor, a nuestro camino, a nuestra vida. Padre, le damos gracias, Señor, denos humildad, Señor, para compartir su palabra. Abre nuestro entendimiento, de manera que su palabra, Señor, hoy realmente toque, Señor, nuestros corazones. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces. Jesús, la vid verdadera, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Versículo número 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Una pequeña introducción para entrar en el contexto del tema. Podemos decir que estos hechos ocurren después de que Jesús compartiera la cena del Señor con los discípulos y en el trayecto al Monte de los Olivos, tal como lo verifican los evangelios de Mateo, Marco y Juan. Posteriormente bajarían al huerto de Getsemaní, donde Jesús sería apresado. El Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní son lugares distintos pero relacionados en Jerusalén. El Monte de los Olivos es una colina al este de la ciudad, mientras que el huerto de Getsemaní es un jardín ubicado al pie del monte. Jesús visitaba frecuentemente ambos lugares para orar, y Getsemaní es especialmente conocido por el sitio donde Jesús fue arrestado. El Monte de los Olivos se encuentra al este de Jerusalén, separado por el Valle del Cedrón. Su importancia es un lugar sagrado para judíos, cristianos e islámicos. Evento bíblico en este lugar se menciona en la Biblia como el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo y donde oraba con sus discípulos. Pero también en Zacarías 14:4 dice que el Señor afirmará sus pies sobre el Monte de los Olivos cuando venga en su segunda venida. El huerto de Getsemaní se encuentra al pie del Monte de los Olivos. Su importancia es que es el lugar donde Jesús oró la noche antes de su crucifixión y donde fue arrestado. Su nombre Getsemaní significa prensa de aceite en arameo, en referencia a los olivos de la zona. Relación entre ambos. El huerto de Getsemaní es una parte del Monte de los Olivos. Jesús utilizaba ambos lugares para orar, pero Getsemaní tiene un significado particular por los eventos de su pasión después de la última cena. Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos y de allí al huerto de Getsemaní una vez que terminaron la cena del Señor. También, como segundo punto, señala en este relato que es importante que lo podamos tener en cuenta. Jesús habla a sus discípulos que son judíos en los momentos previos a su arresto, por lo cual alguien podría decir nosotros, ¿qué con esto si Jesús está hablando a judíos y se refería a ellos como pámpanos o ramas? Pero la concepción de este estudio es de aplicación general para todos nosotros, por la misma palabra que lo valida, como es Romanos 11, 17, 21, en cuanto dice, pues si de algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo sin vet, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la ricas áreas del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermano, todos nosotros y a la iglesia me refiero, somos ramas injertadas, verdaderas, y por consecuencia esta palabra también es para nosotros, y la recibimos como hijo adoptado de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, nos encontramos justo después de la última Pascua que Jesús celebraría con sus discípulos. Él sabía que la noche
si este iba a ser crucificado y estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Ya habían terminado de cenar, Judas ya se había ido para más tarde ir al huerto de Getsemaní a entregar a Jesús. Y salieron del aposento alto, como vemos en el versículo 14, versículo 31, cuando Jesús le dice a sus discípulos: levantaos y vamos de aquí. Juan 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta parábola es el último de los famosos 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, que son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Significado de yo soy. Cuando Dios mandó a Moisés que fuese a Faraón a decirle que liberase al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le preguntó en Éxodo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es decir, cada yo soy de Jesús es una confirmación más de que Jesús es Dios y que Él y el Padre son uno en dos personas, pero uno junto al Espíritu Santo que cierra la Trinidad. Esta parábola o alegoría tiene 3 protagonistas: la vid verdadera, que es Jesús; el labrador, que es Dios; los pámpanos o ramas, que son los creyentes. La vid es un arbusto trepador, su nombre científico es Vitis vinifera, y su único cometido es dar fruto. Dar uvas, así como muchos otros árboles son buenos para otras cosas, como para dar buena sombra o para usar su madera. La vid solo sirve para dar fruto. La madera de su rama es débil y no da sombra, ya que es de pequeña envergadura. La vid solo da un fruto, la uva. Se estima que pueden existir alrededor de 10.000 tipos de uva diferentes, pero todas son uvas. Jesús comienza la historia diciendo: yo soy la vid verdadera. No dice yo soy la vid, sino la vid verdadera. Y aquí cabe preguntarse por qué. La vid era el símbolo de Israel. El pueblo de Israel era considerado la vid plantada por Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces se hace referencia a Israel como una vid, como dice en el Salmo 80, versículo 8-9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. En el Antiguo Testamento la viña o vid simbolizaban a Israel, el pueblo del pacto de Dios, especialmente en 2 cánticos o parábolas que dice en Isaías 5:1-17 e Isaías 27:2-6. Los discípulos estaban familiarizados con esta idea. Incluso en las puertas del templo había una vid
grabada en oro representando a la nación de Israel. Por lo tanto, los judíos se sentían orgullosos de pertenecer a esa vid que consideraban la verdadera. Pero Jesús les está revelando una verdad desconocida hasta ese momento para ellos. Él mismo es la vid verdadera, la genuina. No hay otra que realmente tenga valor. Recordemos también la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, 33, 41. Cuando dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que les diesen su fruto. Los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta historia es oportuna en nuestro estudio para diferenciar la vid falsa de la vid verdadera. La vid falsa se negó a darle los frutos de justicia que debían dar, y rechazaron y mataron a su hijo, por lo que Dios les quitaría su reino y lo daría a sus verdaderos discípulos. Por lo tanto, cuando Jesús aplica el término verdadero, se refiere al hecho que califica la diferencia entre Jesús e Israel. Jesús nos está diciendo que Él mismo es la verdadera vid plantada por Dios Padre, no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una falsa vid, una sombra de la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid, el verdadero Israel de Dios. La falta de fruto de Israel acarreó el castigo divino. Jesús, en cambio, es la vid verdadera y sus seguidores deben permanecer en Él y producir mucho fruto para Dios. La referencia a Dios como el labrador remite al primer cántico de la viña de Isaías, que representa a Dios como el que cultiva la viña y es recompensado con uvas silvestres. Isaías 5, 1, 7, que dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que viese uvas, ha dado uvas silvestres? Por lo tanto, queda claro por qué Jesús es la vid verdadera y los israelitas no. Falta de frutos. Esta viña dio, según la parábola, dio frutos silvestres. ¿Y qué viene a ser el pueblo de Israel? ¿Ya? El versículo 2, 3 y 4 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para asegurar la máxima producción de fruta, el labrador divino quitará todas las ramas secas y limpiará, que es podar, la vid. Un ejemplo del Evangelio de Juan: Judas sería un ejemplo de lo primero, una rama seca que no lleva fruto. En cambio, Pedro, que negó a Jesús 3 veces, es un ejemplo de lo segundo, que el Señor lo limpia para que lleve fruto. Esta acción es continua y es duradera. No es algo que pasa una vez y ya está. Es, digamos, la forma de vida de la rama, o está llevando fruto o no está llevando fruto. Las ramas verdaderas son las que llevan fruto de la vid verdadera. Jesús dice que la que no está llevando fruto, la quita. ¿Por qué? Porque no es una rama verdadera de la vid verdadera. Sin embargo, la que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto, porque estas son las ramas verdaderas de la vid verdadera. Y estas ramas, las verdaderas, dice Jesús, están limpias por la palabra que les ha hablado. En el versículo, en Juan 13, 10, 11, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. La rama que lleva fruto, el labrador la limpia, la endereza. Cuando se tuerce, le pone un palo recto y la amarra para que siga creciendo derechito. Eso duele, pero es bueno para la rama. Así el Señor nos disciplina, nos corrige, nos lleva por caminos que duelen. Parecen malos, sufrimos, pero son para nuestro bien, para nuestro correcto crecimiento espiritual. La verdadera rama de la vid está continuamente dando fruto, y la falsa no dará fruto jamás. Así como el verdadero creyente está continuamente llevando fruto, a veces más y a veces menos, pero de forma continua. Y el falso creyente no lleva fruto jamás. En estos últimos versículos hemos mencionado la palabra fruto. Entonces, ¿a qué fruto se refiere Jesús? Primero vamos a ver al menos 3 cosas a las que no se refiere. No se refiere a buenas obras de caridad, porque hasta los incrédulos hacen buenas obras de caridad. Esto no significa que no hagamos obras de caridad. Jesús manda en otros textos hacer obras de caridad al huérfano, la viuda y al pobre. Pero este texto, ¿cierto?, no habla de eso. Segundo punto, no se refiere a hacer muchas cosas para el servicio de la iglesia. Existe el típico cristiano activista que se ocupa de hacer muchas cosas relacionadas de alguna manera con la iglesia, pero en el fondo se olvida de lo más importante, su comunión real y continua con Dios. Número 3, tampoco se refiere a dar mucho para la hoja, como en el mal llamado evangelio de la prosperidad, que creen erróneamente que cuanto más dinero den, más el Señor les va a bendecir materialmente, y eso es lo que entienden como fruto. Es como si negociaran con Dios: yo te doy dinero y tú me lo devuelves multiplicado. De estos tres puntos, ninguno vendría a ser lo que se entiende como fruto. Entonces, ¿a qué clase de fruto se refiere Jesús? El fruto del verdadero cristiano es un fruto que tiene que ver con ser y no con hacer.
Tiene que ver con identidad y no con la actividad. Es el fruto que nace de la vid, no de las ramas. Las ramas o pámpanos por sí solas no pueden dar fruto, como dice el versículo 4. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ese fruto se nos muestra en la Biblia y vemos que no podemos producirlo con nosotros mismos, aunque queramos, sino que es el resultado de permanecer unidos al tronco y del fluir de la savia a través de la rama. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu, y se refiere al Espíritu de Jesús, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como hemos dicho, es fruto que tiene que ver con identidad, es un fruto que nace del mismo Jesús, es parecernos más y más a Jesús y se evidencia de diversas maneras, como dice Gálatas 5, 22, 23. Consecuencia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es a este fruto. Es a quién se refiere, ¿cierto? Se refiere el Señor. Como vemos, el fruto de la vid es de carácter, de forma de ser, de forma de vivir, no de hacer cosas. Se trata de ser cristianos siempre, no solo en la iglesia, también somos cristianos en nuestra casa, con nuestra familia, cuando estamos solos. El fruto lo llevamos en todas partes, en el trabajo, en el supermercado, en el gimnasio, en todas partes. El cristiano debe evidenciar el fruto del Espíritu, el fruto de la vid verdadera. Nosotros no podemos dar ese fruto con nosotros mismos. Así como las ramas no pueden dar fruto por sí mismas, tienen que permanecer en la vid. Así nosotros, para dar fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Versículo 5, versículo 6. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. La doctrina de nuestra unión con Cristo es la doctrina central de este pasaje. Significa que cuando hemos ido a Cristo en el arrepentimiento y fe, cuando Dios nos ha salvado por medio de Cristo, somos un espíritu con Él. Es mediante una relación íntima y constante con Jesús que fructificamos y podemos glorificar a Dios. En el versículo 6 nos está diciendo que un creyente pueda perder su salvación. Está hablando de personas como Judas. Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús, escuchó todas sus enseñanzas, vio todos sus milagros, tenía un ministerio, era el tesorero, pero no permaneció porque nunca fue una rama verdadera, nunca fue un pámpano verdadero, nunca estuvo arraigado a la vid, como les había declarado ya Jesús sobre Judas en el capítulo 13, versículo 18, cuando dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calor. Permanecer en Él se refiere a comunión con Él, hacer todas las cosas para la gloria de Él, vivir para Él y en dependencia de Él, todo hacerlo en obediencia a Él.
Permanecer en Él significa también ser miembro activo de una iglesia local, como dice en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Quién come su carne y bebe su sangre? Comemos el pan en representación de su cuerpo morido por nosotros y bebemos el vino en representación de su sangre derramada por nosotros. Debemos estar seguros de permanecer en la vid, en todo lugar, en todo momento. Dependemos de Él. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Nada podéis hacer se refiere a todo lo que tiene que ver con la extensión del reino de Dios y su glorificación. Permanecer, hermanos, significa estar, no salirse, es decir, no estoy en Cristo, me salgo y posteriormente vuelvo. El mandamiento de este canto de hoy debe quedar claro. No llevamos fruto por nosotros mismos. Eso es imposible. El mandamiento, el imperativo es que permanezcamos en Cristo. Permaneciendo en Cristo es la única manera de poder llevar fruto. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, evidentemente esta declaración no significa que si permanecemos en Cristo le podamos pedir una casa nueva, un coche nuevo y nos vaya a conceder. Significa que permaneciendo en comunión con Cristo y deleitándolo en Él y en su palabra, las peticiones de nuestro corazón, nuestros anhelos, estarán alineados con los de Dios y por lo tanto aquello estará acepto a Dios para concederlo. Nuestro corazón ya no se deleita en cosas vanas, sino en su reino y en su gloria. Ya no le pedimos una casa nueva, sino que nos prepare morada en el cielo. Ya no le pedimos un coche nuevo, sino que nos proporcione medios necesarios para predicar el Evangelio. Por lo tanto, nuestras peticiones tendrán un sentido de confianza, seguridad de que Dios cubre todas las áreas de nuestra vida y por lo tanto todo está bajo su control. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la finalidad del fruto del cristiano entonces? Que Dios sea glorificado. El fruto del cristiano es Cristo mismo y muestra el carácter de Cristo allí por donde va. Habla de Cristo allí por donde va. En su trabajo es el más honesto y el más trabajador, porque Cristo está en él. En su casa es el más amoroso y manso, porque Cristo está en él. Allá donde va es el más amable, porque Cristo está en él. Le sale natural del corazón, no por hipocresía, queriendo aparentar, porque los frutos del Espíritu están vivos y obran en el creyente. Yo te hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Estás mostrando el carácter de Cristo allí donde vas? Tus anhelos están en primer lugar para que Dios sea glorificado en ti. En esto debemos reflexionar como discípulos, llevando fruto. ¿Qué fruto estamos llevando? En los versículos 9 y 10 dice el Señor: como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Jesús nos pone su ejemplo de obediencia al Padre por amor y da instrucciones muy claras de lo que significa el amor de Dios. Que el verdadero amor de Dios dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El cristiano verdadero, la verdadera rama, ama a Dios sobre todas las cosas y por amor obedece a su palabra. El verdadero cristiano es hacedor de su palabra,
pero porque se deleita en ello, no por ganarse un favor. La evidencia más clara de que alguien no es verdaderamente cristiano es que no guarda sus mandamientos. Puede parecer por un tiempo, puede profesar fe, pero finalmente volverá al lodo porque no se deleita en la ley de Dios. Versículo 11. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y así es, hermanos. Él nos ha traspasado su gozo porque Él vive en nosotros. Nos da el entendimiento de su palabra, nos corrige, nos consuela, como dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra aramea ama es un término muy íntimo para padre, y los que lo utilizan para referirse a Dios disfrutan de una relación cercana con Él. Jesucristo utiliza el término como consecuencia de su condición de Hijo de Dios. Los creyentes podemos utilizarla como consecuencia de nuestra condición de ser hijo adoptivo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículos 12, 13, 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El amor debe ser la marca distintiva de los discípulos de Jesús. El mandamiento nuevo del Señor se asemejaba a los mandamientos mosaicos de amar al Señor y al prójimo como a uno mismo. En otras ocasiones Jesús enseñó que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Aunque el mandamiento de amar a Dios y al prójimo no era nuevo, el ejemplo de Jesús y su insistencia de amar aún a sus enemigos no tenía precedentes. En el Antiguo Testamento, solamente Abraham, Isaías y por consiguiente Moisés son llamados amigos de Dios. Jesús extendió este privilegio a todos los creyentes obedientes. Jesús establece una condición para ser considerado amigo de Jesús, lo cual implicaba seguir sus enseñanzas y actuar conforme a sus mandatos, a sus estatutos. Versículo 15, 16 y 17. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús explica que ya no considera a sus discípulos como siempre siervos, sino como amigos, compartiendo con ellos todo lo que ha aprendido de su Padre. En Israel del siglo I, los discípulos solían escoger a qué rabí deseaban seguir. Un dicho conocido rezaba, consíguete un maestro. Jesús rompió esta costumbre y escogió a sus discípulos. Os elegí, remite la división del Antiguo Testamento sobre la elección de Abraham por parte de Dios, a la ordenación de los levitas y a la elección de Josué para suceder a Moisés. Jesús les recuerda que Él los eligió y no al revés, y que lo ha comisionado para que vaya y dé fruto. El verdadero creyente, pan, que es cierto el pan para un verdadero, recibe esta comisión, la acepta, pues llevará fruto, el cual se manifiesta por la dependencia y permanencia en el Señor. Muy bien, este ha sido el
estudio de Juan 15, versículo del 1 al 17. Dentro del punto importante que podemos resaltar, que el principal propósito creativo y redentor de Dios es dar mucho fruto. La falta de fruto de Israel acarreó el castigo divino. Jesús es la vid verdadera y sus seguidores deben permanecer en él y producir mucho fruto. Ya vimos en Gálatas cuál es el fruto que debe nacer de nuestro corazón, producto de permanecer en el Señor, en obediencia a su palabra, a su precepto. Por lo tanto, esta es una tremenda palabra que guía, nos enseña verdaderamente, realmente cuál es el propósito de ser. A través de esta parábola, Jesús nos dice que somos pámpanos o ramas verdaderas. Pero si nos dejamos limpiar, vamos a dar un fruto. Si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Ya vimos, Judas nunca fue un pámpano o una rama verdadera. Porque aunque estuvo con Jesús, estuvo alejado de Él espiritualmente. En cambio, Pedro, a pesar que lo negó 3 veces, se dejó limpiar. Se dejó que el Señor obrara en su vida. Tenía un corazón muy distinto. Querido hermano, esta palabra debe enseñar a realmente a buscarle al Señor y dejar limpiarnos por Él. Es necesario que demos fruto. Es necesario que podamos permanecer en su palabra. Así que esa es la invitación que nos hace el Señor a través de esta hermosa palabra. Jesús, la vid verdadera. Jesús nos dice que en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, por lo cual a Él le pertenece nuestra adoración, nuestra permanencia, nuestra obediencia, nuestra sujeción. Esa es la invitación que nos hace su hermosa palabra que hemos compartido hoy día. Hermano, lo invito a orar, entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, porque sé que esta palabra, Señor, tu palabra, no volverá vacía, Señor. Llegará y tocará nuestros corazones y cumplirá cabalmente, Señor, el propósito por el cual tú la inviertes a nuestros corazones, a nuestra vida. Es nuestro alimento espiritual para crecer, para madurar en la fe, Señor. Te damos gracias por todo lo que hoy día tú nos has enseñado, Señor, porque realmente, Señor, nos conduce, Padre, realmente a dar frutos de tú, frutos de abundancia, frutos, Padre, para que podamos, Señor, ser enviados como finalmente, Señor, usted nos dice que ese propósito de ser enviados, Padre, para dar fruto y glorificar al Padre. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido, que tu palabra, Señor, realmente guíe en nuestro camino, Señor, y sea luz, Señor, luz, Padre, para madurar la fe, para recibir, para ser edificado profundamente en este conocimiento. Le damos gracias y bendecimos su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Que tengan una hermosa semana. Muchas bendiciones.